¿Qué es lo que investigaste de la inflación? Sí, profa. Pues lo que yo investigué fue que el entorno macroeconómico para este 2021 se encuentra pues sujeto a diversos riesgos que pueden hacer, bueno, tanto a la alza como a la baja, porque en lo que destaca el posible descubrimiento de pues de la vacuna, ¿no? Para el COVID-19. Si eso sucede, se va a permitir una reapertura para el próximo año, o sea que va a estar mejor las condiciones. Y encontré que la inflación aprobado en 2020 es de 3% y se estimaba que sería de 3,5 y el estimado para 2021 es del 3%, o sea, se estima que va a bajar. Ujú. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, sí te escuché, Cruz, Juan Jesús. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Aquí tengo a Irving. ¿Me puedes comentar? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Yo encontré algo diferente, pero lo investigué, bueno, lo leí en un artículo de noticias y encontré algo, bueno, al contrario de lo que dijo Jesús, yo encontré que la inflación iba a subir a un 3,99% para el 2021 y supuestamente lo que dice el Banco de México que su límite es prácticamente eso, pues, y bueno, la tasa de interés no se va a mover, pero la inflación va a subir y por lo tanto va a haber repercusiones para este próximo año. Profe, yo quiero Muy bien. complementar. Sí, Es dime. que yo saqué los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y me faltó complementar que el tipo de cambio que también puede influir en pesos en dólar, pues para este 2020 fue de 20, pero en algunos meses subió hasta 25 pesos. Entonces, no sé si estos datos de la Secretaría de Hacienda sean 100% eh, de, digamos, cómo se podrían llegar, o sea que no es 100% confiable, yo siento. Y para este 2021 se estima que el dólar llegue a los 22 pesos. Ok, bueno, en cuanto al tipo de cambio, pues tiene influencias del extranjero, lo que pase a nivel mundial y más con las votaciones de Estados Unidos, pues sí influye en el tipo de cambio. Peso dólar, lo que dicen, lo que también están diciendo es que el dólar se está depreciando. Ajá, pero de alguna manera sí influye en la inflación también. El Banco de México tiene una meta, uno de los objetivos del Banco de México es controlar la inflación. Y esto pues tiene mecanismos el Banco de México para hacerlo. El Banco de México puede incrementar la oferta o la demanda monetaria. Puede comprar o vender bonos, que son operaciones de mercado abierto, justamente para controlar el dinero en circulación. Nosotros sabemos que entre más dinero existe en circulación, pues la inflación va a ser más alta, porque si la producción se mantiene constante, más gente tiene dinero para comprar y se incrementa la demanda, por lo tanto los precios de los productos también se incrementan. Bueno, tenemos aquí a Verónica, ¿puedes decirme qué es lo que encontraste? Sí, en la página de Hacienda encontré que la inflación ahorita está en en 3.6, en un 3.6%, y eso fue en julio del 2020, y también encontré que, bueno, también tiene que ver lo de la deuda pública. En el ámbito de la deuda externa,
bueno, eso ya son datos anteriores, pero en 2018 hubo una deuda de un aproximado de 6.3 miles de millones de dólares. Y también en cuanto a la deuda interna, hubo un monto de 2 millones de dólares. Ok, muchas gracias. De alguna manera, el que nosotros como gobierno tengamos tanto deuda interna como externa, esto quiere decir que las empresas y el gobierno tienen instrumentos financieros justamente para financiarse. Las empresas emiten acciones o bonos y el gobierno también emite lo que son bonos y CETES. Al venderlos, pues adquieren financiamiento del público en general. Puede ser que vendan estos bonos en el exterior y entonces en Japón se pueden vender bonos mexicanos y se adquiere una deuda externa. ¿Cuál es el riesgo del tipo de que si sube el tipo de cambio peso dólar, pues la deuda incrementa? Y si nosotros somos un país muy endeudado, pues cuando queramos nosotros solicitar un crédito, nos lo van a dar a una tasa de interés más alta, o sea que el costo del dinero se vuelve más alto de acuerdo a nuestra capacidad de pago y al riesgo país que prevalezca actualmente. Entonces, pues sí tiene que ver el nivel de deuda que mantenemos, aunque se dice que la deuda de nuestro país es necesaria para generar desarrollo económico, siempre y cuando esta deuda que adquiera nuestro país, pues se destine a las inversiones en infraestructura, por ejemplo. Eso es lo que genera desarrollo, genera empleo, y eso es lo que debe de hacerse con la deuda. Una deuda que se adquiere para consumo, gasto corriente, en lugar de beneficiar, nos perjudica, porque entre más endeudado esté nuestro país, pues menos recursos tiene. Es decir, que si el gobierno pronostica 6 millones para el siguiente año de ingresos, de esos 6 millones, a lo mejor el 40% se va a la deuda, para el pago de la deuda. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay menos recursos para que el gobierno pueda destinarlos a los programas sociales, a abrir una nueva universidad, una nueva escuela, un nuevo hospital, y lo que se genera es que disminuya la calidad de vida de la población. Entonces sí es muy importante mantener un nivel adecuado. Se dice que entre el porcentaje del PIB, lo ideal es que se mantenga máximo de 40% o hasta el 50% respecto al PIB, el nivel de deuda. Muy bien, Diana. Verónica, dime, Guadalupe, ¿qué encontraste sobre la inflación? Sí, buenos días. Yo encontré que, Bueno, es en el Banco de México un análisis trimestral de los meses de abril a junio, en los cuales nos decían que había todavía mucha incertidumbre con respecto al crecimiento económico que se iba a poder dar hacia el 2021, porque se prevenía un crecimiento moderado, pero pues todavía había mucha incertidumbre por lo mismo. Y con respecto a la inflación, decía que también estaba como que no muy seguro, porque había habido muchas caídas en los precios de los energéticos, pero al mismo tiempo había habido un incremento en los precios de los alimentos. Entonces, como que este tipo de choques eran los que dificultaban la lectura sobre una evolución en la inflación. Muy bien, pues la meta del Banco de México es que se mantenga máximo en el 3%. Eso sería la meta, y pues tiene varios instrumentos para controlarlo, pero pues sí, estamos en un momento de mucha incertidumbre. Alex, ¿me puedes comentar? Sí, profa. Bueno, lo que yo encontré fue acerca de un estudio que hizo el Banco de México respecto a respecto a una encuesta de septiembre en 2020.
ellos prevén que la inflación va a crecer para 2021, y que el Producto Interno Bruto también va a aumentar. Y bueno, en relación a esos números, yo creo que debemos incluirlo en nuestro proyecto, ya que, o sea, a fin de cuentas, los bienes y los productos van a costar más conforme pase el tiempo. O sea, yo lo veo, como lo explicó usted, de que si vamos a comprar una máquina, entonces se supone que vamos a ganar más dinero en un futuro, y por eso como que debemos ver esas tendencias que hay. Más bien, Alex, lo que se recomienda es que el costo de la inflación se considere para evaluar el valor presente de nuestro proyecto. O sea, se incluye como tasa de descuento, lo vamos a ver más adelante. Uh-huh. Castañeda Martínez. Sí, profe. Bueno, lo que investigué fue en la página de Banxico, en un informe trimestral de la Cruz Castro, de abril a junio. Nos dice que la inflación general anual disminuyó de un promedio de 3.39 a 2.77 entre el primer y el segundo trimestre, pero a lo largo del segundo exhibió incrementos, pasando de 2.15 de abril a 2.84 y 3.33% en mayo y junio. Entonces dice que hubo una inflación prácticamente empezando en abril, y para eso de junio empezó a observarse una cierta reducción en las desviaciones de las variaciones. En julio continuaron observándose desviaciones al alza, y finalmente para la primera quincena de agosto ya algunos rubros comienzan a mostrar variaciones más cercanas a los usuales, pero sí nos cabe destacar que nos mencionan que hubieron, fue muy notorio a comparación de otros datos históricos que se ocupaban anteriormente. Eso es todo, profe. Muy bien, Martínez Castro. Sí, profe. Bueno, yo leí una revista que decía en la tasa de inflación en los últimos 10 años, y aquí decía que en el 2017 resultó con presiones importantes por la decisión de la reforma energética que se liberó en el 2013 en el precio de la gasolina y el diésel, que refleja adecuadamente los costos y las condiciones de mercado. Y desde ese tiempo se puede observar un cambio en la tendencia en lo que va del 2020, de la inflación acumulada, que es del 1.43%, que es considerablemente elevada de los tiempos atrás, que fue del 0.65%. Y ya. Es de una revista de economía de la UNAM. Ok, es un paper, supongo. Podemos concluir que para el siguiente año el pronóstico es que suba, y la meta es que no pase del 3.9%. Uh-huh. Diana, me dices que tienes una duda, dime. Sí, respecto a lo del PIB, en la tabla de indicadores económicos de México, encontré que es menos 10.4%, pero ¿por qué es negativo? Porque si tú has notado en este año, en lugar de tener crecimiento cuando empezó la pandemia, en marzo estábamos diciendo que justamente no habíamos crecido. Uh-huh. Entonces tú para analizar el PIB tienes que tomar datos históricos de, por ejemplo, de un año antes, 5 años, y vas haciendo tus estimaciones y vas comparando, obteniendo tasas de crecimiento. Entonces se decía en marzo que por lo menos no estamos decreciendo, pero realmente sí, ya a estas fechas
se puede decir que estamos entrando a una crisis económica porque no hay crecimiento. Entonces, si dice signo de menos, quiere decir que en lugar de crecer estamos entrando a la crisis económica, o sea, decreciendo. Ujú. Esto se puede, ya sea que se esté comparando el PIB del mes de agosto del 2020 con el PIB del mes del 2019. Ajá, o sea, en comparación con lo que se tuvo en ambos meses, ves si hubo un crecimiento, se mantuvo igual, constante o decreció. En el caso de que decrezca, pues se considera el signo negativo. Jiménez Martínez, sobre lo que me dices que en las inversiones personales y de empresas se puede evaluar con la inflación. Sí, ya les había dicho que lo vamos a ver más adelante. Yo creo que a finales de la semana que viene o en la siguiente semana empezamos para definir cómo se determina la tasa de descuento. Ireri, dime, por favor, por favor. Profa, es que bueno, yo leí que ahorita México es uno de los países con una inflación de las más altas en, bueno, hablando respecto a América. ¿A qué se debe? Porque estaba leyendo que está por encima de Brasil y de otros pues países que se encuentran en América. Pues se debe a los costos de, pues se puede decir de producción. Bueno, es que hay dos formas de explicar la inflación. La primera es por la parte de los costos, que sean muy elevados, los precios se elevan. La otra es sobre la parte de la oferta y la demanda. Ajá. O también puede ser por la oferta y demanda monetaria. Entonces hay diversos aspectos que tienen que ver para determinar la tasa de inflación. De hecho, hay modelos económicos donde se trata de determinar en base a variables dependientes el comportamiento de la inflación. El Banco de México cada año emite una convocatoria para que los estudiantes puedan participar en analizar la tasa de inflación y puedan generar un modelo. Hay una área que se llama econometría y entonces tú haces tu ecuación de regresión lineal y la variable dependiente sería la inflación y le metes o incluyes variables independientes que tú consideres que expliquen la inflación y entonces haces un pronóstico de cuál va a ser el comportamiento de la inflación para el siguiente año, por ejemplo. Y hay modelos que se llaman ARIMA, GARSH, modelos matemáticos, econométricos, estadísticos, y se pueden utilizar con diferentes programas pues para establecerlos. Entonces, ahí es, lo difícil es identificar qué es lo que está generando la inflación. Ya te decía que puede ser con el enfoque del costo de producción, puede ser con el enfoque de la oferta y demanda de producción, es decir, si hay poca producción, por ejemplo, 1,000 productos, pero la demanda es de 2,000, entonces aquí eso va a generar inflación, que suban los precios de los productos. También si el Banco de México decide que haya más dinero o billetes en circulación, pues la gente va a tener más dinero para comprar y también se genera un problema de inflación. Esto se tiene que se analiza de manera económica con la curva de Phillips, se ve que al incrementar la inflación disminuye a lo mejor el desempleo. O sea, es un análisis económico que lleva que se debe llevar con mayor detenimiento. Y sí, se han generado problemas de inflación en Argentina, en Venezuela. Entonces, pues esto es un análisis económico, pero nosotros lo estábamos estudiando, bueno, se los dejé, porque la tasa de inflación sí es algo real, que ustedes como que lo quieren práctico. Entonces, sí, la tasa de inflación es muy importante para la evaluación de proyectos de inversión y se tiene que considerar. Aquí me dicen que la tasa de inflación
está fuera del objetivo que se encuentra en 4.10. Ok, sí, pues estamos con esta incertidumbre, la verdad es que no sabemos bien qué es lo que va a pasar el siguiente año, pero pues sí, el panorama es que estamos en crisis económica o todavía no es muy evidente los efectos de esta crisis económica. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro... ¿por qué no hacen más dinero para todos? Porque se generan problemas de inflación y entonces pasa lo que Venezuela. Tienes que dar 3 millones, 4 millones por una manzana a lo mejor. Entonces, no es conveniente ni es recomendable que, que el Banco de México esté emitiendo billetes y monedas. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que nosotros produzcamos más, o sea, que elevemos el PIB, pero hay modelos económicos que también explican cómo crece el PIB. Este modelo es el de la demanda agregada, que es de los más, del modelo base. Hay más modelos, pero el PIB se explica por el consumo, la inversión de las empresas y el gasto de gobierno para una economía cerrada. Y para una economía abierta se considera lo que es la balanza comercial, que es las exportaciones menos las importaciones, y por lo regular nosotros tenemos balanza comercial deficitaria. Entonces, pues son modelos que tratan de analizar cómo se debe de impulsar el crecimiento del PIB, o también está la política fiscal y monetaria, que ambas se utilizan para que un país pueda salir de la crisis económica, y cuando está en crecimiento y hay auge, controlar este crecimiento para que no se genere el problema de inflación. Entonces, pues es un análisis económico que es parte teórico y sí se aplica a la vida real. De hecho, el Banco de México hace este tipo de análisis. Bueno, pues nosotros vamos a regresar a nuestra clase. Ya leímos un poquito los que hicieron la tarea sobre la inflación, y que es muy importante para nosotros porque como consumidores, que ustedes ahorita están en esta parte de los consumidores, pues la inflación es como un impuesto porque disminuye nuestra capacidad de compra. Es decir, que van a subir los precios, a lo mejor o ustedes lo han visto, no sé, con el kilo de tortilla, cuánto costaba cuando estaban niños, a lo mejor... exactamente, se pierde el poder adquisitivo. El kilo de tortilla estaba yo me acuerdo que estaba en 3 pesos, creo, en 3 pesos, y ahorita en cuanto está 15, 16, entonces ahí se ve el cambio de la inflación. Y sí, la canasta básica es la que conforma el índice nacional de precios al consumidor, y es lo que nos sirve de referencia para ir midiendo la inflación. Sí, también me acuerdo que cuando yo soy del Estado de México y tomaba el pecero, costaba 1.5, 1 peso con 50 centavos, y ahorita está en 12 pesos. Entonces, sí, pues la inflación sí nos afecta, y bueno, pues este parámetro de inflación lo tenemos que considerar en todos los proyectos de inversión para evaluar sus beneficios. Y en este caso sería obtener el valor presente. Bueno, entonces vamos a continuar. Nosotros aquí en la pantalla podemos ver los ejercicios que vimos el día de ayer. Empezamos a ver el valor presente, que la fórmula para estimar este valor presente, pues parte de la fórmula del monto compuesto. Despejamos C y vemos que esta fórmula del valor presente se puede expresar de 2 maneras. Hicimos algunos ejercicios y vimos la fórmula para calcular el monto de intereses. O sea, si quiero saber solamente cuánto me generó de intereses, pues lo puedo hacer con una fórmula. Y hasta aquí nos quedamos. Entonces, ahora van a anotar en su cuaderno
la fórmula para calcular la tasa de interés de una inversión a interés compuesto. Es decir, cuando no nos dan el interés, ¿cómo obtengo la tasa nominal que me están cobrando? O sea, J es la tasa nominal. Pero para obtener esta tasa nominal, yo tengo que tener el valor del monto, el capital, el valor de N y el valor de M. N ya sabemos que es el periodo, el horizonte de tiempo. M es el monto, C es el capital y M son los subperiodos. Anotan por favor la fórmula en su cuaderno. ¿Terminaron de anotar? Vamos a leer el siguiente ejemplo, donde nos dice que un capital de 18,000 ha estado invertido durante 3 años, luego de los cuales dio un monto de 26,000. ¿A qué tasa se celebró la operación? ¿Pueden obtener la tasa, por favor, aplicando la fórmula? González, Manuel, ¿me puedes decir cuál es el valor de la tasa de interés? No lo saco, profa. Mm. Ok, la tasa es de 13,04%. Aquí nos dice que M sería el monto, que en este caso es el valor futuro que vamos a recibir después de 3 años, serían los 26,000.
No, ajá, los 26,000. Después, un capital de 18,000. Ajá, es decir, el principal, el valor presente el día de hoy es de 18,000. Y N es igual a 3 años. Ajá. Y en el caso de M, pues estamos hablando de que los periodos es igual a un año, o sea, de manera anual. Tengo aquí que la tasa de interés sería, aquí lo tengo, sería de 14,81, ¿no? De 13. Ok, entonces aquí estoy mal. Sí, profe, es 13.04%. Ok, voy a tomar las primeras 5 participaciones. Ahora les voy a pedir, por favor, que anoten la siguiente fórmula para calcular el tiempo o plazo en una inversión a interés compuesto. Necesito que esta fórmula ustedes la determinen a partir de la fórmula de monto compuesto. Perdón, dijo de la fórmula de monto compuesto. La fórmula, ajá, la tienen, lo que se está pidiendo ahorita es que ustedes determinen la fórmula para obtener el tiempo o plazo y tienen que partir de la fórmula de monto compuesto.
Muy bien. Anotan por favor la fórmula para los que no lo tienen. Bueno, entonces tenemos que para determinar el plazo, que en este caso se representa por n cuando tenemos interés compuesto, se obtiene teniendo el logaritmo de m entre c entre logaritmo de 1 más la tasa de interés. El día de hoy les voy a subir el documento que contiene lo que vimos en la clase durante la semana, que sería este Word. Dejamos hasta aquí la clase y nos vemos el día lunes. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, profesora. Nos vemos, Profesora. profa. Profa. Profa, ¿me podría poner asistencia? Permíteme. Es que